Bueno, ya terminamos, nos vemos, adiós. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hoy nos acompaña uno de los alcaldes de los municipios más importantes en Puerto Rico, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, bienvenido. Muchas gracias y saludos a todos. Alcalde, el tema del momento es el coronavirus. Ya hay distintos municipios que están tomando medidas. El alcalde de Guaynabo anunció que cancela todas las actividades multitudinarias. ¿Qué pasa en Bayamón? Sí, eso también está ocurriendo en Bayamón. Ya se dieron instrucciones. Por ejemplo, este fin de semana tenemos una actividad en la plaza, esa queda pospuesta, así como también aquellas actividades donde se reúnen más de cierta cantidad de público. Nosotros tenemos en nuestros centros comunales clases que damos de música y de otras cosas. Esas se van a posponer por lo menos por las próximas 2 o 3 semanas, en lo que poco a poco vamos entrando a la primavera y al verano, donde se supone, según los expertos en la materia, que va bajando entonces la intensidad y la probabilidad de que se propague este virus. Estas actividades que me mencionas son actividades municipales, actividades privadas, y ustedes no tendrían... Claro, nosotros no tenemos injerencia en las actividades privadas. No obstante, la otra actividad que pudiera ser una actividad que reúna mucha gente en la ciudad es la temporada de baloncesto, y hace unos media hora la federación anunció sí, se suspende por la suspensión del torneo momentáneamente. En términos de cómo usted evalúa cómo el gobierno central está manejando los casos en términos de la comunicación, los casos sospechosos, ¿cómo lo evalúa? Mira, yo creo que tenemos que entender lo siguiente, y todos como ciudadanos, como pueblo. Nosotros vivimos en un momento histórico distinto. Hoy en día, con los adelantos tecnológicos, la aceleración, el cambio, todo eso ha traído grandes beneficios para todos nosotros. Podemos trasladarnos de un país a otro en cuestión de horas, pero de esa misma manera también vienen entonces las enfermedades con nosotros. Y tenemos que entender eso y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico hasta este momento está haciendo lo que puede. Siempre se puede mejorar todo esto. Yo creo que es más llevar la información clara, sencilla, concisa, para que la gente se prepare. No es para alarmar. Mi sugerencia a la población es que escuche a las voces autorizadas, que no se deje llevar por todo lo que sale por ahí, porque hay mucha información que no es correcta. Alcalde, lo que pasa con ese llamado a veces es que la gente tiene muy fresco todavía lo que pasó en María, y entonces, ¿cómo confiar en las voces oficiales que hace 2 años le ocultaron los muertos? Claro, lo que pasa es lo siguiente, mira, yo pondría María a un lado. Yo creo que los de los muertos cuando María fue más bien una inmadurez de primera intención, meramente identificar a los que directamente murieron producto del huracán y no tomaron en consideración que podían venir muertes colaterales. Por ejemplo, pues el gran tiempo sin luz hacía que muchos de los pacientes de diálisis pues no tuviesen el servicio. Esto pues llevó a algunos que otros a que murieran también. Pues eso es una muerte que se asocia al huracán, pero no se da hasta, digamos, 2, 3, 4 semanas, un mes y medio, 2 después. Yo creo que fue quizás un poco de inexperiencia por parte de las personas que estaban en ese momento. En esta ocasión me parece que hay más componentes profesionales llevando información al pueblo, como el Colegio de Médicos de Puerto Rico. He visto doctores en distintas áreas también dando sus consejos y llevando la información. Yo creo que tenemos también información que nos llega de otros lugares, como de Estados Unidos, como de Europa. Yo creo que hay un consenso de que esto es, vamos a decirlo de esta manera, una especie de catarro, que incluso quizás es menos peligroso que la influenza, que entonces tenemos que tomar aquellas medidas cautelares y de precaución para tratar de nosotros no contaminarnos. Hay una realidad. Ningún gobierno en el mundo puede atender un desastre de grandes proporciones o una pandemia de grandes proporciones. El que les diga que el gobierno lo va a poder manejar todo, eso no es correcto. Les voy a poner un ejemplo. Dios nos proteja. Un sismo
de grandes proporciones. En lo que los equipos de gobierno puedan llegar a los distintos sectores, pueden pasar 2, 3, 4 semanas. Por tal razón, es importante que el ciudadano se prepare, se oriente, tenga su plan, tenga sus cosas en la casa, para que en lo que llega la ayuda gubernamental usted se pueda valer por sí mismo. Pues esto mismo pasa con cualquier enfermedad. Es bien importante que cada ciudadano entienda, tome las medidas cautelares, mantenga una higiene casi perfecta, por decirlo de esta manera, para que usted ayude entonces al gobierno y ayude a toda su familia a no contagiarse. Alcalde, los pacientes sospechosos al momento están ubicados en distintos hospitales privados. De cierto momento en adelante se tomó la determinación de no decir en qué hospitales está. ¿Usted como alcalde ha sido notificado de que algún paciente esté en la ciudad de Bayamón? Hasta este momento, hasta esta hora, nosotros no hemos recibido ninguna información y tenemos buena comunicación con los hospitales de Bayamón. Esos canales nosotros siempre los mantenemos abiertos porque nos ayudamos de parte y parte. No hemos recibido notificación de que haya alguna sospecha de algún paciente. No descarto en el futuro. Eso pudiera ocurrir, pero por lo menos hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. También se ha hablado de la posibilidad, y las fuentes que tenemos nos indican que es grande, de que se decida llevar todos los casos sospechosos a una sola institución hospitalaria. Escuché en algún momento dado el doctor Vázquez Quintana plantear que esa institución pudiese ser el Hospital Regional de Bayamón. Sí, eso es una alternativa que tiene el gobierno, o sea, llevar todos los pacientes a una sola institución. En el caso del Hospital Regional de Bayamón, mi única pregunta que yo le haría al gobierno: ¿está el Hospital Regional de Bayamón preparado? Porque el Hospital Regional de Bayamón, en un momento antes de María, se preparó para recibir pacientes de ébola, cuando la situación de ébola, y se preparó todo un piso muy bien orientado a ese tipo de situación. Luego de eso, y conociendo cómo funciona muchas agencias, esto no tiene que ver con el que esté ahora corriendo el Departamento de Salud o el gobierno, pero sabemos que se abandonan los lugares. Luego vino María le dio un golpe bien grande al Hospital Regional de Bayamón. El Hospital Regional de Bayamón no tiene aire en muchos de sus pisos, no tiene aire acondicionado. Las condiciones quizás no son las mejores. ¿Está preparado el Hospital Regional para recibir este tipo de pacientes? ¿O debemos identificar otra facilidad que esté en mejor condición que esa? Eso es una pregunta que yo pongo sobre la mesa. Alcalde, hablando de los sismos, ya que usted trae el ejemplo del sismo, ¿usted recibió familias de las zonas afectadas? ¿Ha recibido más familias? Sí. ¿Qué se sabe? Interesante, en estos días que nosotros comenzamos a visitar los distintos sectores, llevando información del coronavirus, ya he visitado 2 urbanizaciones donde me he encontrado personas que se mudaron del sur de Puerto Rico a nuestra ciudad. Me encontré, por ejemplo, 2 familias de Yauco en una urbanización, no voy a decir el nombre de la urbanización porque tenían un familiar que vivía en la misma y entonces alquilaron la casa del frente y ya se mudaron para el área de Bayamón. En términos de otras peticiones que nos hicieron, solamente nosotros atendimos el caso de 2 familias que nos pidieron, como la que todo el mundo envió en los medios de comunicación. Esa familia en específico ya se mudó al sur de Puerto Rico hace como 2 semanas. Le dieron una nueva vivienda al sur y le ayudamos a hacer la mudanza, los reubicamos nuevamente en el sur de Puerto Rico y la casa se le entregó entonces al dueño que la había. ¿Las escuelas de Bayamón están todas dando clases? Las escuelas de Bayamón están todas dando clases. Hemos trabajado ya en 2 escuelas con las columnas cortas, ya las terminamos, que fue la Ludovico Costoso y la José Padín. ¿Por qué estas 2? Porque estas 2 son 2 escuelas de niños de educación especial con unas condiciones particulares que entonces su movilidad no es la misma. Y para ayudar a estos maestros que tuviesen un poco de mayor tranquilidad, trabajamos estas 2. Vamos ahora a ver si podemos trabajar una próxima escuela. Estamos tratando de empezar entonces con las elementales. Tengo una reunión de la casualidad con el secretario de Educación mañana, donde le voy a solicitar que de los fondos que ellos tienen nos pasen algo de esos fondos que le dan OMED, claro, que nosotros con esos fondos podemos seguir reparando otras escuelas en Bayamón. Lo hacemos rápidamente, de manera efectiva, mudamos los estudiantes al Parque de la Ciencia en lo que se va trabajando en la escuela y esto nos permite entonces acelerar el proyecto. Hablando del tema de los sismos,
uno de los issues públicos más grandes ha sido el manejo de los suministros y el almacén de Ponce y el famoso informe del negociado de investigaciones especiales que todavía está en los tribunales si se revela o no se revela. ¿Usted qué opina de esa situación? ¿Debería revelarse ese informe? Pues yo lo hubiese revelado desde el primer día. Si hay algún elemento que hubiese que proteger para que no se afecte una investigación futura, pues entonces esas partes en específico se borran del informe para proteger esa investigación. Pero yo no veo ningún inconveniente. Mire, yo voy más lejos. Y esta es mi percepción, puede ser que yo esté equivocado, yo creo que allí no ocurrió absolutamente nada malo. Yo creo que ese centro lo estaban utilizando. Yo creo que de allí estaba saliendo la mercancía. Yo creo que también la versión de que había algunas que ya no estaban en condiciones, que se iban a ir decomisando poco a poco. Creo también la versión de que aparentemente el edificio no estaba en condiciones y que a largo plazo había que mudarlo. Yo no creo que allí se estuviese ocultando ese material al público o el uso del mismo. Es la impresión que yo tengo, pero esa es mi percepción. Y eso fue así, pues miren, no ha pasado nada de la publicidad y se acabó el evento y seguimos Y caminando. de eso haber sido así, tal vez fue la reacción o la presión de las redes sociales que actuaron. Pues claro, porque aquí reaccionamos por cualquier cosa. No, mire, usted analice las cosas, se las presenta al pueblo, se las dice tal y como son. Y yo soy de los que digo que cuando usted siempre dice la verdad no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema. Y si por alguna razón hubo alguna falla, mire, siempre va a haber alguna falla. No pretendamos que seamos perfectos. Nadie es perfecto. En toda empresa se cometen errores, en nuestras casas cometemos algunos errores. Lo importante es que los errores sean los menos y los aciertos sean los más. En temas políticos, ¿usted está neutral en esa primaria? ¿Se va a mantener así? Sí, ese fue el compromiso que hice conmigo mismo y con mi electorado en Bayamón, que en esta ocasión hay dos candidatos. El liderato puede estar con cualquiera de los dos. Lo único que yo le pedí a ese liderato en nuestra ciudad de Bayamón es que los íbamos a recibir a ambos con el mismo respeto, con la misma consideración. Iban a tener sus espacios, que nadie ofendiera a nadie. Usted puede ser incisivo en el debate, pero con respeto, porque en la medida en que yo no respete al contrincante, no estoy respetando tampoco al elector de ese que está a favor de ese contrincante. Así que mi mensaje al liderato de mi partido, y cuando digo de liderato me refiero a los grandes, es que seamos cuidadosos al momento de nosotros ir a los medios de comunicación o a algún programa a hablar de otra persona. Si yo no puedo decir nada bueno, mejor no digo nada. Alcalde, esa determinación de mantenerse neutral viene tal vez porque en la pasada primaria usted endosó al final a Ricardo Rosselló y básicamente hay quienes analizan que ese endoso fue lo que le ganó la primaria a Rosselló. Usted, luego de ver cómo se desarrolló su gobernación, que culminó en 2 años, ¿se arrepiente de haber dado aquel endoso? Mire, uno no puede arrepentirse como tal, no, porque usted va tomando sus determinaciones de día a día de acuerdo a los elementos de juicio que tiene en ese momento. ¿Okay? En ese momento yo tenía unos elementos de juicio, veía una gran disposición de hacer cosas distintas y diferentes. En conversaciones que había tenido con los candidatos, pues me hablaba de cosas nuevas, de cosas distintas, de cómo transformar. Le habló del plan y el plan usted lo creyó. De cómo transformar al gobierno. Yo creo que el gobierno hay que transformarlo y creo también en otra cosa. Yo creo en las nuevas generaciones, contrario a muchas otras personas que dicen que los jóvenes no tienen experiencia. No. Yo creo que la juventud de hoy está mucho mejor preparada que la experiencia que yo tenía a la misma edad que tienen los jóvenes de hoy en día. Porque hoy los jóvenes de hoy en día tienen muchas maneras de informarse, tienen la internet, tienen más canales de televisión, tienen más revistas, tienen más periódicos. Hay muchas fuentes por las cuales esa nueva generación se nutre de información. Además, estoy viendo en la nueva generación muchas mentes emprendedoras que no necesariamente quieren un trabajo en el gobierno para 30 años, un trabajo en una empresa para 30 años, quieren hacer cosas distintas, quieren hacer cosas diferentes. ¿Y por qué no darle oportunidad a la nueva generación? ¿Por qué tenerle miedo que porque sea una persona joven no darle alguna responsabilidad? Y aposté a eso. Y todavía sigo pensando que
tenemos que darle espacio a las nuevas generaciones, porque ellos son los que van a ser el Puerto Rico del futuro. Uno no puede pensar que uno va a estar toda una vida haciendo el mismo trabajo. Pero en retrospectiva, de lo que sucedió, por eso es que ahora... Pasó lo que pasó, sí. Pasó lo que pasó, y yo, pues claro, siempre uno pues tiene algún sabor amargo con todo lo que ha ocurrido, y determiné que el que quiera ahora ser candidato a la gobernación, que haga su campaña, que le presente al pueblo cuál es la manera de pensar, cómo ellos vienen a transformar el gobierno para que sea de beneficio para el pueblo, coger esa mole burocrática y transformarla para que sea efectiva y eficiente en servicios hacia el pueblo, y que entonces el pueblo tome la determinación. Yo también, el día de la primera, iré a votar por uno de los dos, cuales pues en la caseta de votación. Allí tomaré mi determinación, y eso es lo que yo le pido a todo el mundo, que participen, que ejerzan su derecho al voto, porque es la única manera que usted tiene para poner o quitar a aquellos que usted entienda que son buenos o que no son tan buenos. Por lo que se ha visto, por lo menos en redes sociales, hay un movimiento grande en las universidades de jóvenes inscribiéndose. ¿Eso tendrá efecto, usted entiende, en la primaria, en la elección? Yo lo que esperaría es que ese movimiento de inscripción se vuelva una realidad en las elecciones. Hay que ver si de la inscripción al día de la elección, esto que se está dando aquí se vuelve una realidad más adelante. Y yo no le tengo miedo a eso, todo lo contrario. Yo creo que eso es positivo, yo creo que eso es bueno. Eso es lo bonito del sistema democrático. Mientras más participación, mejor para el pueblo. Sí, yo entiendo que en ese grupo también el Partido Nuevo Progresista va a conseguir votos. Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.